El español, la lengua que nos une a millones de personas en todo el mundo, es mucho más que un simple conjunto de palabras. Es una ventana a nuestra historia, un reflejo de nuestra cultura y un testimonio de los viajes y encuentros que han moldeado nuestra identidad. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el idioma español o cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta convertirse en el idioma que hablamos hoy? La respuesta es un viaje fascinante que nos lleva desde el latín y las lenguas prerromanas, pasando por la influencia del árabe y la expansión por el mundo, hasta la diversidad de acentos y expresiones que enriquecen nuestra lengua. En este video te invitamos a explorar ese viaje, descubriendo cómo el español ha llegado a ser lo que es hoy. Acompáñanos en este recorrido por nuestra historia lingüística y cultural. Para empezar nuestro viaje debemos hablar de la influencia del Imperio Romano, ya que esta fue fundamental en la creación del español. Con la llegada de los romanos a la península ibérica en el siglo III a.C., se introdujo el latín, que se dividía en dos formas principales, el latín clásico y el latín vulgar. El latín clásico era la forma escrita y estandarizada del latín, utilizada en la literatura, documentos oficiales y por la élite romana. Su influencia en el español se manifiesta principalmente en el vocabulario culto, términos académicos y científicos, así como en la estructura gramatical formal. Muchas de las palabras del español derivan directamente del latín clásico, algunas de las cuales podrían ser animal, ciencia y nación. El latín vulgar, por otro lado, era la forma hablada y cotidiana del latín, empleada por la mayoría de la población del Imperio Romano. Este latín coloquial evolucionó a lo largo de los siglos y se diversificó en las distintas lenguas romances, incluyendo el español. La influencia del latín vulgar es evidente en la estructura básica del español, su gramática cotidiana y gran parte de su vocabulario común. Palabras como hablar, comer y vivir provienen del latín vulgar. Además del latín, las lenguas prerromanas jugaron un papel crucial en el desarrollo del español. El vasco, una lengua no indoeuropea hablada en el País Vasco, dejó su huella en la toponimia y el vocabulario regional del español. Palabras como izquierda y chatarra provienen de este, y su influencia es evidente en los nombres de lugares y términos cotidianos en las regiones donde históricamente se ha hablado. Por otro lado, los celtas, que habitaron la península ibérica antes de la llegada de los romanos, también dejaron su huella. La influencia celta se refleja en la toponimia y en algunos términos agrícolas y cotidianos. Palabras como camisa y carro tienen raíces celtas, y muchos nombres de ríos y montañas en España derivan de esta lengua, recordando la presencia histórica de los celtas en la región. Tras la caída del Imperio Romano, la península ibérica vivió una serie de invasiones y asentamientos que marcaron profundamente la evolución del español. La Edad Media fue un periodo de gran transformación, con dos influencias clave: los árabes y los visigodos. Influencia árabe. En el año 711, los árabes y bereberes del norte de África invadieron la península ibérica, estableciendo el califato de Córdoba. Este dominio árabe, que duró hasta el siglo XV, dejó una profunda huella en el idioma y la cultura. El árabe se convirtió en la lengua de la administración, la ciencia y la cultura. Muchos términos árabes se incorporaron en el español. Palabras como aceituna, álgebra y almohada provienen del árabe. Además, la influencia del árabe se refleja en la toponimia, la arquitectura y la agricultura de España, creando una rica herencia cultural que perdura hasta el día de hoy. Influencia visigoda. Antes de la llegada de los árabes, la península ibérica fue gobernada por los visigodos, un pueblo germánico que se estableció en la región tras la caída del Imperio Romano. Los visigodos reinaron desde el siglo V hasta el año 711. Aunque su influencia lingüística fue mucho menor en comparación a la de los árabes, los visigodos dejaron su marca en el léxico y la toponimia del español. Palabras como guerra y robar tienen raíces germánicas. También introdujeron ciertas instituciones legales y administrativas que influenciaron la estructura social y política de la península. Tras siglos de influencia árabe y visigoda, la península ibérica entró en una nueva era con el Renacimiento, desde el siglo XV hasta el siglo XVII. La unificación de España bajo los reyes católicos y la expansión del Imperio español llevaron al español a nuevas tierras y continentes, estableciéndose como una lengua global. Durante esta época, el español experimentó varios cambios significativos. En 1492, Antonio de Nebrija publicó la Gramática de la lengua castellana, la primera gramática de una lengua romance. Este hito fue fundamental para estandarizar y normativizar el idioma, proporcionando reglas claras para su uso y enseñanza. La gramática de Nebrija estableció una base sólida para la coherencia lingüística, que ayudó a difundir y consolidar el español en todo el imperio. La creación de la Real Academia Española en 1713 fue otro paso crucial en la consolidación del español. Esta misma tuvo como objetivo regular y normativizar el uso del español, promoviendo la estandarización de su gramática y ortografía.
La literatura jugó un papel crucial en esta consolidación. Obras literarias como La Celestina de Fernando de Rojas y Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes no solo influyeron en el desarrollo del idioma, sino que también lo difundieron a través de su historia. Esta obra, junto con otras de autores renombrados como Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y Luis de Góngora, aportaron riqueza y variedad al español. Garcilaso de la Vega, con su poesía que reflejaba la idea renacentista, Fray Luis de León, conocido por su poesía religiosa y mística, y Luis de Góngora, un maestro del culteranismo, contribuyeron a la evolución y enriquecimiento del idioma. Su obra ayudaron a consolidar el español y no solo como un vehículo de comunicación, sino también como una lengua literaria de prestigio. Tras siglos de transformación cultural y lingüística durante el Renacimiento, el español se consolidó como una lengua moderna y de prestigio. Este proceso de consolidación preparó el terreno para uno de los episodios más significativos en la historia del idioma, la expansión del español durante la era de la colonización, a partir del siglo XV. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón en 1492, se inició una era de la exploración y conquista que llevaría al español a territorios inexplorados. Los conquistadores, acompañados por misioneros y colonos, llevaron consigo la lengua española, estableciéndola como el idioma dominante en las nuevas tierras. La colonización tuvo un impacto profundo en la expansión del español. En América, el idioma se entrelazó con las lenguas indígenas, dando origen a una rica diversidad de dialectos, ampliando el vocabulario con términos de origen autóctono. Palabras como chocolate, tomate y canoa provienen de lenguas indígenas americanas y se han incorporado al español y a muchas otras lenguas del mundo. Aporte de diferentes culturas. Dentro de la influencia árabe tenemos los préstamos léxicos. Palabras como azúcar, naranja y jarabe son ejemplos de la influencia árabe en el español. Estos términos no solo enriquecieron el vocabulario, sino que también reflejan la convivencia cultural de la época. Aportes de las lenguas indígenas en América. Interacción cultural. Con la llegada de los españoles a América se produjo un intercambio cultural que incluyó la incorporación de vocabulario indígena. Términos como chocolate, tomate y coyote son algunos ejemplos de esta influencia. Variantes regionales. Las lenguas indígenas han influido en las variantes del español que se hablan en diferentes países de América Latina, creando un rico mosaico lingüístico. Impacto de otras lenguas europeas. Influencia francesa e inglesa. A lo largo de los siglos, el español ha recibido influencias de otras lenguas europeas, especialmente durante los periodos de intercambio cultural y comercial. Palabras como hotel, fútbol y biscuit son ejemplos de esta influencia. Es importante recordar que el español es una lengua viva, que continúa evolucionando y adaptándose a los tiempos. La influencia de otras culturas es una parte natural de este proceso y enriquece el idioma, haciéndolo más diverso y expresivo. Sin nada más que argumentar, quiero recordarles que le den un gran like y se suscriban para más contenido sobre la gramática.